Un fuerte abrazo, audiencia. Otro día, otra jornada más en Impacto. Y aquí, este es nuestro espacio para hablar sobre temas sociales que afectan ya sea a la comunidad nacional como internacional. En el programa de hoy estaremos hablando acerca de la continuidad en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Este proyecto que fue iniciado por el vicepresidente de la República y que hasta el día de hoy se sigue desarrollando. Y también estaremos hablando acerca de las relaciones entre África y Occidente y, cómo no, esa nueva aparición de Rusia en vías de cooperación con los países africanos. Estos son los dos temas que vamos a tratar en la jornada de esta tarde. Bueno, ya estoy aquí con mis compañeros analistas, ya son muy conocidos en este espacio televisivo. A mi derecha tengo a Juan Mitua, que ya le conocen. Don Juan, otro placer. Sí. Como siempre, tenerle con nosotros. De acuerdo, gracias, hermano. El placer igualmente es mío de recibirme y abrir las puertas aquí para venir a colaborar con el programa. Desde aquí elogiar el programa y animar a todos a seguirlo como siempre. Desde luego, colega. Y bueno, y también a mi lado izquierdo tenemos a otro de los dos de nuestros analistas. En primer lugar está ahí José Vicente Nkulowon. Y también a su lado está Rubén Ndemezua, aunque actualmente prefiere que le llamen Ndemezua. Señores, bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Desde luego. Pues gracias. Hay que decirle que cuando estamos aquí hay que intentar criticar lo que vamos a presentar y luego quitar algunas recomendaciones, porque es muy interesante. Así es. Nuestra población siempre hay que ofrecerles alguna información de importancia, porque al fin y al cabo lo que perseguimos aquí es que la población vaya cada vez más concienciándose. Bueno, como he dicho al principio, vamos a comenzar hablando sobre el tema de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Quiero conocer sus primeras impresiones antes de que veamos el vídeo. En primer lugar, el término mismo de la corrupción es un acto altamente ilícito en la que puedo denominar como un cáncer para las naciones. Porque la corrupción es una lacra que se tiene que combatir. Porque la corrupción es un acto que se afecta a todas las naciones del mundo en general y vamos a centrar en particular en nuestro país, Guinea Ecuatorial. El acontecimiento del diciembre de 2022, después de que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial gane las elecciones abrumadoramente, el discurso del jefe de Estado dijo que el pueblo le ha confiado para seguir inculcando y transformando la República de Guinea Ecuatorial. En ese sentido, dijo en su discurso en Paseo Marítimo, donde se realizó el Paseo Marítimo de Malabo, que esta legislatura del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, al frente suyo por su líder, Obiang Pasogo, se va a perseguir y se va a condenar la corrupción en todas sus facetas. Así es. Por eso hacemos conciencia a la población de la República de Guinea Ecuatorial en general, porque se dice vulgarmente que el que avisa antes no es mal amigo. Esto lo patentizó el jefe de Estado en su discurso, y decir a la población que los proyectos trazados por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial han quedado en desuso por la corrupción, porque el gobierno no ha podido transformar sus metas, porque hay gentes que han cogido la cosa pública para convertirlo en cosa privada. En ese sentido, llamamos a la población a la conciencia y que sepan que la República de Guinea Ecuatorial es nuestro destino y es nuestro país. Estamos viendo las exportaciones, como están expulsando los ciudadanos en otros países del mundo. Estos ciudadanos ya retornan en sus países. Es decir, sus raíces no puedes saquear, porque la persona que roba Guinea Ecuatorial es que está robando él mismo. En ese sentido, las naciones se quedan las naciones obviamente se quedan sin bienes económicos para poder afianzar los proyectos nacionales solamente por la corrupción, porque la corrupción fomenta el descontento social. La corrupción fomenta falta de
escuelas públicas, falta de sanidad, así como la justicia social. Por eso los que están fomentando la corrupción están incitando a la rebeldía, están incitando muchas cosas. Por eso tenemos que saber que Guinea Ecuatorial es nuestro único paraíso y trabajar por el bien de la República de Guinea Ecuatorial no es una opción, sino una obligación. Ok, gracias. Rubén, ¿qué piensas? Sí, muchas gracias por conceder la palabra. Entonces, lo que puedo aludir al respecto, vamos a empezar pensando en un marco teológico. Cuando nos vamos en la ciencia teológica, hay una ley que dice, hay un mandamiento que dice que no hay que codiciarse los bienes ajenos. Sí. Eso lo llamamos en teología pecado. Y cuando lo llamamos en un lenguaje jurídico, lo llamamos corrupción. Es la misma cosa. Por eso lo ha dicho el compañero, que los bienes públicos no tienen que transformarse en los bienes privados. Claro. Es decir, los bienes públicos no deben ser embargados y tienen que ser transformados por una persona unilateral. Para ello vamos a buscar manera, porque cuando nosotros estamos con la corrupción, eso puede frenar la evolución de un país. Es lo que puedo decir. Sí. Está. Bien, gracias por cederme la palabra. Yo creo que es como lo han mencionado algunos compañeros, la corrupción en sí es un virus, es un cáncer para las sociedades. Ese cáncer es tan fuerte que se está desarrollando cada vez más y no solo se desarrolla en África ni en Guinea Ecuatorial. La corrupción en sí está en todas las partes del mundo. Entonces le toca a los gobiernos, a los estados, luchar contra este virus, como hacen los doctores con algunas enfermedades. Entonces la iniciativa esta que tiene el gobierno nuestro de luchar contra lo que es la corrupción es una iniciativa muy aceptable, porque solo con eso pueden desarrollarse las sociedades. No hace falta que vuelva a redundar en dar las explicaciones de lo que es la corrupción. Aquí, aunque el que no tiene conocimiento entiende lo que es la corrupción. Corrompir es violar, es una violación, de que algunos lo definen como la violación de la inclusión de la democracia en una sociedad. Es decir, las sociedades democráticas tienden a establecer normas y políticas del gobierno o del Estado para desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la corrupción? La corrupción ahí viene a ser como violar todas esas normativas que implementa la democracia en un determinado país. Entonces, yo creo que es menester y es muy importante y es de elogiar la iniciativa que tiene el gobierno para acabar, si se puede acabar en un grado con la corrupción, o si se reducirlo al máximo, mucho mejor. Desde luego. Bueno, en estos momentos vamos a ver un reportaje acerca de la actualidad de esta lucha contra la corrupción en nuestro país. La lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales batallas de Su Excelencia Teodoro Oguema Obiang-Mangue en la República de Guinea Ecuatorial. La corrupción es un comportamiento que consiste en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o privados con el objetivo de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudadora. Pese a la crisis que azota actualmente al mundo en general y nuestra nación en particular, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sigue moviendo fichas para la implementación de los proyectos sociales, a pesar de la falta de colaboración de algunas entidades competentes que obstaculizan el avance de algunos de esos proyectos. La corrupción no es nada más que el abuso de poder público para obtener beneficios particulares. Según el vicepresidente de la República, es importante frenar la corrupción porque tiene un impacto desproporcionado sobre la población, sobre todo en los más vulnerables, ya que aumenta los costes y reduce el acceso a los servicios como la salud, la educación y la justicia. Dirección Nacional Encargado de Asuntos Políticos de Azonga Radio y Televisión. Bueno, una importante información. Y también seguir valorando esta batalla iniciada por el vicepresidente de la República y que hasta el día de hoy seguimos viendo los resultados. Sin embargo, todavía hay ciertos actores que no terminan de asimilar, no terminan de darse cuenta que el país ya es otro y hay ciertas conductas que hay que dejar. Aún hay gente que sigue incurriendo en actos de corrupción.
la corrupción no solamente se limita en robar dinero, digamos, desviar los fondos del gobierno o del Estado. También estamos hablando acerca de algunos actos en la administración, por sobornos y todo lo demás. Entonces, todos estos son actos de corrupción. Me gustaría en estos momentos conocer sus impresiones sobre el método que ha adoptado el vicepresidente para luchar contra la corrupción en nuestro país. Por ejemplo, está el tema de las detenciones de los actores que incurren en esos abusos. También la publicación de los casos. Se ha visto últimamente que el vicepresidente constantemente publica los casos de corrupción para hacer ver a la gente quienes están formando parte de estas actividades ilícitas, y también las constantes auditorías que se están llevando a cabo en diferentes entidades públicas. Me gustaría conocer sus impresiones sobre esto. Bueno, cualquiera, estamos en un coloquio, cualquiera puede comenzar. No sé qué les parece y qué creen que todavía se puede mejorar en esto. Bueno, es justo lo que venimos haciendo alusión cada vez que estamos en ese programa. La corrupción en sí, la ciudadanía o el pueblo debe darse cuenta que es algo muy peligroso. Y es de elogiar el rol del gobierno y sobre todo llamar la atención para que el mismo ciudadano se involucre en lo que es la lucha contra la corrupción. Sí. Porque el gobierno está mostrando sus esfuerzos para zanjar o acabar contra lo que es la corrupción. Pero si los mismos ciudadanos no nos implicamos en este proyecto, será difícil que como cáncer eso acabe, porque sí, el cáncer va evolucionando, sí, cuando no se puede pillar lo que le hace crecer. Entonces, es eso, lo que está haciendo el vicepresidente es de elogiar, como lo he venido diciendo, porque gracias a él, hoy en día, estamos teniendo buenos resultados. Sí. Acerca de lo que tú has hecho alusión, los métodos que está implementando, yo creo que son excepcionales. Lo has mencionado ahí, aún no con las palabras adecuadas, ¿no? Lo de que la gente esté al corriente de los que corrompen, sí, eso se llama inclusión social a los actos de la corrupción, es decir, mostrar lo que es la transparencia. Sí. El pueblo tiene que saber quiénes son los que corrompen. El pueblo tiene que estar involucrado en esos temas, y es una de las cosas que el vicepresidente está implementando y que funciona muy bien, tanto que si conozco que este es mi compañero y ha hecho tal delito, ha corrompido contra el sistema o contra la ley, etcétera, etcétera, este tío es un corrupto y no puedo negociar con él. Así es. Entonces es el papel que está llevando el vicepresidente. Efectivamente es importante que el pueblo se inculque dentro de lo que es la lucha contra la corrupción. También está haciendo lo que es la detención de los actores directos de esos actos. Sí. Efectivamente, si se está luchando contra la corrupción, se tiene que detener a todos los que forman parte del gremio. Sí. Es decir, existe una cadena, existe una red. Entonces, cuando queremos acabar con una determinada red, se tiene que atacar o perseguir a todos los actores que forman parte de la misma red. Sí. Por eso en algunas veces solemos verlo aquí como empieza un caso con unos determinados actores, pero luego van prosiguiendo las investigaciones, sí, y en lugar de tener 3 o 4, se descubre que hay más gente involucrada. Sí. Entonces, es de elogiar sobre todo esos métodos, son métodos de mucha inteligencia, y como recomendación, como es lo que has dicho, los mismos ciudadanos debemos involucrarnos más. Por ejemplo, lo has hecho alusión aquí, que la corrupción no es únicamente el acto este de robarle dinero al Estado. Yo siempre lo digo aquí, desde el punto de trabajo de cada uno, puede ayudar a frenar la corrupción. Sí. Porque nosotros, imagínate, por ejemplo, yo como administrador, no administrativo, necesito un servicio en la administración. Cuando me voy como administrador y resulta que una persona X me dice, para que te haga esto rápido, para que te haga tal, tienes que darme algo, ¿entiendes? Yo como ciudadano, cuando quito el dinero y se lo doy, estoy participando en el acto de la corrupción. Luego. Entonces no vayamos a criticar únicamente a los actores principales, sí, sino también los secundarios, que somos nosotros los que proliferamos o toleramos, si esa es la palabra, toleramos esos actos. Porque en el momento donde uno ya empieza a darse el lujo de
pagar lo que no se debe cobrar solo para que me lo hagan de manera especial o más rápida, al igual que el compañero que recibe el dinero, usted es un corrupto. Entonces no voy a abarcar mucho, es por ahí están los temas que los mismos ciudadanos debemos involucrarnos. Así es, la corrupción que estamos haciendo alusión es el principal fracaso de muchos estados del mundo, de donde muchos se adueñan de los bienes del espacio público para convertirlos en espacios privados. En este sentido, tenemos que agradecer al vicepresidente de la República, Su Excelencia Teodoro Nguema Obiang Mangue, que llamamos cariñosamente hermano mayor, por su implicación en ese acto y por su trabajo, porque aquí en Guinea Ecuatorial, además del jefe del Estado, la segunda persona de la nación que trabaja con transparencia es Su Excelencia Teodoro Nguema Obiang Mangue, porque todo lo que se ejecuta en sus manos se hace saber a todos los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial. Se ha utilizado porque había departamentos en la República de Guinea Ecuatorial que no funcionaban, pero por el dinamismo del vicepresidente de la República estamos viendo el trabajo que está ejecutando el Tribunal de Cuentas, estamos viendo los trabajos que están ejecutando el Departamento de las Auditorías y estamos viendo cómo dan estos resultados. Porque mira, ahora mismo si Guinea Ecuatorial se había puesto acento, se había mirado al otro lado cuando se habla de la corrupción, ¿qué sería de Guinea Ecuatorial actualmente? Es que la gente estaban, las instituciones públicas, las entidades paraestatales y con participación del Estado, uno ya le adueña, solamente que la gente que ya se han adueñado del espacio ya se denominan como dueños de estos sitios. Por eso estamos felicitando al vicepresidente en lo alto, porque había gentes aquí que eran intocables, que no sabíamos que se puede investigar sus acciones, no se podía investigar por las intimidaciones, pero el vicepresidente, además de investigar estos casos, lo pone en conocimiento a toda la población que tal que ves ahí con V8, así ha adquirido ese V8. Tal que ves ahí con esta mansión, así ha sido su trayectoria para estas mansiones. Coches en Marbella, coches en España, así lo... Y por consiguiente, se somete a la persona para que la ley haga su poder. Por eso, todos los órganos de la nación, actualmente en la República de Guinea Ecuatorial, por el impulso y secundado por el vicepresidente de la República, están funcionando perfectamente. Por esto llamamos la corrupción. Los principales actores de la corrupción son la persona que cede. El primer corrupto de la nación es la persona que cede la corrupción. Porque si la persona te exige el dinero, usted tiene que denunciar. Por eso, dentro del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, se ha creado un buzón de quejas y peticiones para denunciar cualquier acto de corrupción. Lo puedes hacer directamente o lo puedes hacer como persona anónima. Por eso, esta lacra se tiene que perseguir, porque es el peor virus para no convertirse en tumor. Se tiene que perseguir a todos los corruptos de la nación a fin de que Guinea Ecuatorial siga progresando y que el gobierno siga acometiendo las obras que son para el beneficio de todo el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo, para la protección de la ciudadanía, protección de la nación, ¿quién se encarga de proteger al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial? Es el gobierno. Y ahora, si usted desvía los fondos del gobierno, usted termina de construir las viviendas. Y si el gobierno ya no tiene cómo liquidar, pagar a sus funcionarios y pagar a las pequeñas y medianas empresas para el proceso productivo de la nación, ¿cómo la gente va a alquilar tus viviendas? Tus viviendas van a deteriorar. Por eso, el dueño de los recursos naturales es el gobierno, porque es el que encarga de destinarlo en función a la equidad y a las necesidades del momento. Así es. Rubén, quiero saber qué piensas. Bien, primeramente voy a felicitar al hermano mayor, que es el vicepresidente de la República, y por qué no al jefe de Estado, Su Excelencia Obiang Mangue,
porque antes de empezar con hermano mayor, vamos a pensar 8 años atrás. Yo me acuerdo que el jefe de Estado había convocado a miembros del gobierno en un fin del año. Él dijo algo muy importante. Toda la riqueza que tenemos aquí en Guinea Ecuatorial, parece ser que los hay que lo quiero transformar como si fuera era un patrimonio de sus padres que han dejado. Fue un mensaje muy alarmante. Ya después de un tiempo, el hermano mayor ya está llevando a cabo el mensaje que promulgó el jefe de Estado. Eso en el ámbito general, sin ánimo de criticar a nadie, pero anteriormente nadie podía pensar que se tiene que publicar a una persona X porque es el sujeto de la corrupción. Pero ahora ya no es un tabú. Sí. Es algo que nosotros vivimos día a día, vemos en los medios informativos y en fin. De hecho, incluso hablar de corrupción era un pequeño tabú ahí. Sí, sí, precisamente. No puedes tocar esto, no puedes hablar de esto, pero actualmente... Ya... Por eso le estaba diciendo que cuando la gente nos van a ver, que no piense que les criticamos a malas, porque donde siempre hay críticas, necesitamos las reformas. Sí. Por eso también quiero volver a decir algo muy llamativo. Cuando nosotros enganchamos, bueno, no lo puedo llamar como corrupción, también se puede llamar delincuencia administrativa, porque cuando nosotros enfocamos de esa perspectiva, olvidamos que habrá otra generación que también van a sustituir a Guinea Ecuatorial. Pero si nosotros empezamos a destruir la Guinea Ecuatorial en esos momentos, nuestros nietos, ¿cómo van a vivir? Van a heredar ese virus. Sí. Que como he encontrado que mi padre también siempre hace eso, yo también estoy obligado a hacerlo. Pero nosotros preguntaríamos, ¿cuál es el fin de Guinea Ecuatorial para una Guinea mejor? Es lo que podré. Sí, Nilo, hay algo importante que ha dicho el compañero y solo quiero matizarlo, ponerle más relevancia al tema. Hablar de lo que es la desconfianza y la confianza sobre lo que es el pueblo. Debemos saber que como miembros de la sociedad, cuando se dice que no se cometa actos de corrupción, al fin de cuentas es por nuestro bien, porque todo lo que vemos en nuestro suelo patrio, en nuestro país, se hace con los fondos del gobierno. Sí. Algunos podemos pensar que cuando le robo, por ejemplo, 20 millones a una institución, lo estoy robando a alguien en concreto. No, lo estás robando a cada ciudadano que a través de sus impuestos y demás cotizan para que este dinero esté en función. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que tiene que permanecer en la mente del ecuatoguineano, sí. Que cuando se dice que luchemos contra la corrupción, no es que le estemos haciendo un favor al gobierno. No, como ciudadano estás haciéndote un favor automáticamente, porque cuando tú evitas actos de corrupción, tú estás haciendo que el país crezca. Porque se debe decir aquí, el gobierno no tiene un dinero en especial que ahí lo fabrica o lo crea para llevar a cabo los actos políticos que está haciendo o las infraestructuras y demás. El dinero que el gobierno invierte para nuestro bien, para nuestra seguridad y para nuestro crecimiento, lo quita de los impuestos y demás de los ciudadanos, por lo que ese dinero puede acabar. Porque cuando un ciudadano coge, por ejemplo, 10 millones o 10.000 millones o 20.000 millones y lo archiva para sus fines personales, son 10.000 millones que salen de las arcas del Estado. Son, por ejemplo, 20.000 proyectos que estarán paralizados. Entonces, no creas que estás haciendo un bien al país o te estás haciendo un bien a ti mismo, porque cuando en el país ya no se implementan proyectos por falta de efectivo, eres miembro activo de esta falta de efectivo, no sé si me explico. Posiblemente un miembro de tu familia también se queje y no puede en el hospital, ¿me entiendes? Los niños no pueden irse a clase porque la educación va a mermar y usted es consecuente de esos efectos. Sí. Por eso yo lo quiero decir aquí, lo quiero dejar claro. El ecuatoguineano que lucha contra la corrupción, que sepa, por ejemplo, que luchar contra la corrupción no es que estás haciendo un favor a alguien, te estás haciendo un favor a ti y a tus futuros hijos. Otro de los problemas que tiene los actos corruptivos, por ejemplo, en relación a lo que es el gobierno, es que merma la imagen del gobierno, genera lo que es la desconfianza del pueblo para con su gobierno, y un factor que es importante, porque para que la sociedad se desarrolle tiene que confiar plenamente en el gobierno. Entonces, cuando hay una ciudad corrompida, evidentemente es una ciudad que le falta confianza al gobierno, no confía en su gobierno.
Y por más que el gobierno esté implementando actos para el bienestar social de esta sociedad, es difícil que se cumpla, porque algunos actores están haciendo que eso no se llegue a su fin, ¿me entiendes? Por eso creo que es importante que se siga y que cada miembro, desde nuestros barrios, podamos incluirnos en esta lucha contra la corrupción. Así como lo acaba de puntualizar el compañero, es que cuando hacemos el llamamiento no a la corrupción, a veces en los puestos de trabajo se dicen a una persona que no cometas estos actos, piensa que vale, ahora si yo desvío 50 millones, ya soy rico. Tus 100.000 sí que te hará rico, porque este 100.000 te hará entrar en el seguro social y te pagarán una pensión en unos 50 años después. Y estos 50.000 te lo pueden robar hoy, o puedes, dentro del riesgo de las inversiones, puedes perder las inversiones. Aquí en la República de Guinea Ecuatorial, cuando decimos que tenemos que proteger capital de la nación, así como proteger la economía de la nación, esto no es favor de Obiang-Yama Mbasogo. No haces favor al vicepresidente de la República. Usted hace favor a usted mismo como ciudadanos. Ahora mismo habían varios proyectos nacionales donde había directores de proyectos y que cobraban muchos dineros. Pero por destruir estos proyectos, usted deja de ser director de este proyecto. ¿Y quién pierde ahí? Usted se ha gestionado 50 millones, 100 millones lo llevas. Y ahora estos 100 millones han terminado y usted ya no eres director. Hemos tenido abrumadas empresas en Oyala. Los mismos empleados de muchas firmas nacionales se han encargado de robar a sus propias firmas que trabajaban. Pero mientras que tenían que proteger a sus empresas, estas empresas se han ido terminando, se han ido cerrando. ¿Y quiénes se han ido en la calle? Los mismos empleados. Por eso proteger, luchar contra la corrupción en cualquier sentido es luchar por una Guinea cada vez más mejor. ¿Qué sería de un país sin corrupción? Este país sería el sueño de este hombre, que es convertir a Guinea Ecuatorial en un remanso de paz. Un paraíso. Es lo que hay y tenemos que protegerlo. Denunciar, cuando el presidente siempre nos dice que tenemos que ser vigilantes. No es que para defender tal, no. Vigilar los malos actos, las acciones que pueden frenar, porque el proyecto ahora mismo, en las carreteras de la República de Guinea Ecuatorial, la gente que lo más disfrutan somos nosotros, porque si el jefe de Estado pasa aquí una vez a la semana, yo paso ahí 100 veces al día. Así es. A partir de ahí, estas carreteras, ¿quién aventajan? A mí que aventajan, pero a través de estos fondos sí acometen esas obras. Por eso, denunciar la corrupción ciudadano de la República de Guinea Ecuatorial tiene que ser tarea de todos nosotros para que el país siga creciendo en todos los sectores. Sí, también yendo a la misma línea y secundando un poco de lo que dicen los compañeros, en la sociología de la administración también se suele llamar que una administración permeable, es decir, chorea por ahí, chorea por allá, chorea por la izquierda. Entonces, cuando nosotros tenemos esa atención, es un acto para admirar en la futura generación. Yo me acuerdo, este mismo año, fin del año, el mensaje del jefe de Estado. Eso dice que porque aquí es lo que hacemos un recordatorio del jefe de Estado para una Guinea mejor. Él dijo algo muy interesante a la población, que cuando nosotros concedemos responsabilidades a los miembros del gobierno es para perfeccionar la administración de Guinea Ecuatorial. Y la gente hace lo siguiente: en un tiempo pluscuamperfecto, ¿qué hacen? En la calle son lobos y a la vuelta vienen a esconder en mi espalda. Y eso no es yo soy el jefe de Estado, pero tiene que ser la pantalla de la población. Es decir, trabajamos para una Guinea mejor. Así es. Entonces, Nilo, quiero añadir algo, si me permite, ¿no? Sí, quiero añadir algo al respecto. El tema este de denunciar es muy importante, porque desgraciadamente nuestra sociedad
se entiende mucho como denunciar un acto, como es acusar. Mayoritariamente muchos lo entendemos así. Y desde aquí decir a la población que no significa acusar, es hablar la realidad y luchar para que la cosa vaya bien. Me explico, un ejemplo. Si usted es miembro de una comunidad y ves cómo los cubos de basura que el gobierno ha invertido demasiado, si hoy la ciudad está muy limpia es porque se ha hecho una inversión y ha sabido llegar a su fin. Y en tu barrio ves como unos 20 jovencitos vienen y prenden fuego, como en algunas veces vimos en el informativo, prenden fuego a los cubos de basura del barrio. Usted no puede verlo y tolerarlo. Si usted puede llegar cerca a un lugar donde puedes dar parte, por ejemplo, a la policía, se puede dar parte a la policía. No es acusar, es contribuir para que no siga existiendo ese tipo de acto. Y esto también es luchar contra la corrupción, porque esto costó un presupuesto, evidentemente. Entonces, cuando cuesta un presupuesto y usted, en lugar de que el material se gaste o acabe en menos de 2 años, va a acabar en menos de 1 año. ¿Y qué va a pasar? Nosotros también los ciudadanos seremos los que vamos a criticar que le dieron un presupuesto y le financiaron el proyecto y seguro no compró muchos materiales, por eso no hay muchos cubos de basura. En el barrio donde vivo, por ejemplo, siempre ocurría algo. Traían cubos de basuras y desaparecían. Traían cubos de basura y desaparecían hasta que han traído ese cubo grande de hierro que no pueden desplazar. Nadie puede cargar. ¿Me entiendes? Pero cuando el gobierno lo hace es por nuestro bien. Y acusar, si se lo quieren llamar así, acusar, si ves a un joven haciendo un acto de esos tipos, se le tiene que acusar o decirlo a las autoridades, porque es colaborar con esa iniciativa del gobierno de ir en contra de la corrupción. Si usted tolera ese tipo de situaciones, no está siendo buen ciudadano, porque si no hay cubo de basura, ¿dónde viertes tu basura en plena calle? Esto. Pero vamos a ir concluyendo este punto. Solo me gustaría saber hasta ahora el papel que debe desempeñar las autoridades, en este caso, en esta lucha contra la corrupción, porque también hemos escuchado en varias ocasiones, incluso en algunos discursos, creo que del mismo vicepresidente, donde está hablando acerca del papel que debe desempeñar las autoridades, pero que no lo están haciendo. Es decir, si se encarcela a una persona por un acto de corrupción y que más tarde esa persona se le vea libre, o que no se realice el juicio debidamente como se espera. Entonces, ese tipo de actividades, ¿creen que ayudan en esta lucha contra la corrupción? O, dicho de otra manera, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente? Lo que, en mi humilde opinión, lo que se tiene que hacer, según mi manera de pensar, para luchar contra esta lacra, es primero tolerancia cero. La tolerancia cero con todos los actores de la corrupción. Exigir al mismo tiempo la responsabilidad, ya sea responsabilidad penal, así como responsabilidad civil. Porque la gente, la lealtad tiene que estar ahí. Porque el principio de la confianza y el principio del respeto es la lealtad. Si la persona confía en su persona una responsabilidad, usted tiene que asumir esta responsabilidad con dignidad, con honor, con lealtad. Pero mientras que usted comete en actos fuera del lineamiento de la persona que te ha confiado esta responsabilidad, es que usted no es leal a esta persona. Y dentro de este lineamiento, esta persona tiene que exigirle la responsabilidad, porque se dice vulgarmente que no se puede abusar a la República de Guinea Ecuatorial. Y un ciudadano puede abusar a la República de Guinea Ecuatorial. Cualquier ciudadano que piensa de una manera o de otra manera que puede abusar de la República de Guinea Ecuatorial, lamentablemente está en error. Por eso, estos son los mecanismos a mi humilde de aportación para que esta lacra se termine definitivamente. Celebrando juicios, multando duramente para que los actores y los que están posteriormente para cometer esos actos vean que vaya, esta persona ya lleva ahí 50 años, casi ya somos viejos, para que no vuelva a incurrir. Sin la tolerancia cero, poco podemos hacer. Sí.
el compañero lo dice bien, pero a veces suelo irme con una mente contra el viento. Porque nosotros, como estamos en un estado democrático, aunque dentro de la democracia hay elementos, pero para aplicar a una población se tiene que llevar a una mente de la conciencia moral y una censura de reconciliación. Lo explico de otra manera. Cuando una cosa ocurre de esa manera, es decir, se tiene que celebrar una fiesta con dos elementos, porque tú y yo somos los sujetos de la corrupción, el emisor y el receptor. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos yendo a esa línea, no tanto tenemos que llevar los elementos de la oportunidad directa. Hay que concienciar a la gente que tuvimos esta corriente tantos años, vamos a hacer el borrón y cuenta nueva. Porque si nosotros llevamos a la línea recta, vamos a encontrar otras lagunas respecto al problema. Y otra cosa muy interesante, cuando hablamos de la corrupción y su aplicabilidad, ha de haber imperio de la ley. Pero cuando damos la espalda a la ley, y es cuando dijo el famoso autor que se llama Nebrija, que cuando la ley no se aplica, ya se convierte como un papel mojado. Por eso, si lo aplicamos, empleamos la ley. Pero si lo consensuamos de una manera pacífica, hacemos lo que se llama la reconciliación y hay otro elemento que se llama, o sea que hacemos lo que es transición, es decir, todo lo que se ha pasado el tiempo anterior, que empecemos de nuevo, para no dañar en ambas partes. Entiendo. Bien, Nilo, es una pregunta muy importante la que nos acabas de hacer, la de qué se puede hacer con ese tipo de personas que no estén contribuyendo. Yo empezaría diciendo que, lo dijo uno de los sabios, los que han estudiado mucho igual conocerán el nombre, pero yo me acuerdo más del dicho que es lo más importante. Sí. Dijo, los derechos humanos son para los humanos derechos. Entonces, cuando un humano deja de ser derecho, ya no, yo creo que ya no es normal considerar siempre derechos humanos. Se tiene que, como ha dicho el compañero, se tiene que aplicar. Pero, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que dirigir un país o moldear un país no es tarea fácil, porque el mismo ciudadano que aplicas para una determinada cosa te sirve para otra cosa. Como lo ha querido hacer alusión el compañero, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Simplemente es, en principio, aplicar la normativa legal que tenéis en vuestro estado. Y si no funciona, porque hay un dicho igual que dice también, cuando pasamos por el mismo camino no podemos tener resultados diferentes. Si no funciona, tendremos que hacer lo que se llama implementación, implementar unas nuevas dinámicas de lo que es el control. A priori, lo que se tiene que hacer a toda persona que corrompe es controlarle, castigarle, pero en base a los principios de ley que tenéis. Sí, en cambio, esto no está funcionando porque no solo vamos a castigarle, porque luego, si les oprimimos a todos, imagínate cuántas familias, ¿me entiendes? Porque si me castigas por corrupto y impera sobre mí lo que es tolerancia cero, por ejemplo, como lo ha hecho alusión, no significa que no esté de acuerdo. Si lo impera sobre mí la teoría de tolerancia cero, en parte estás fomentando que mi familia o mis hijos demás vengan a pasar por lo mismo y que posiblemente puedan volver a realizar las mismas cosas. Por eso mi opinión, mi humilde opinión es, primero, hacer lo que está haciendo nuestro gobierno, que es un control exhaustivo, establecer auditorías a todas estas entidades. Si puede ser repetitivas o mensuales, mucho mejor. Porque ¿qué pasa? Cuando permitimos que pase mucho tiempo es cuando las cifras son más grandes. Ese mismo acto que si se realiza de manera periódica o en un periodo trimestral o semestral, veremos que en lugar de descubrir que en un año nos han llevado 1.000 millones, si hacemos esa misma auditoría, pero en meses vamos a descubrir que nos han llevado, por ejemplo, 3 millones en 2 meses. Entonces, a eso me refiero. Es implementar también nuevos mecanismos de control y no ceñirnos solo por una. Y es algo que también nuestro gobierno está haciendo. Nos ha traído el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo. También está lo de la transparencia. El acto que veis que se hace siempre en la tele sobre el tema de corrupción es muy importante. Ayuda también a la población. Son maneras de consensuar. Entonces tenemos que ir investigando más mecanismos de cómo, por ejemplo, existen algún
país derecho de protección el que acusa al corrupto. Sí. No sé si aquí se hace o... Uno de los grandes miedos que tiene la ciudadanía es, si yo le digo a estos que este es el que ha hecho tal cosa, protegido? si yo seré protegido porque somos vulnerables los pobres. Entonces, si nos implementa un mecanismo de protección, hombre, tú lo dices. Por eso digo, el gobierno nuestro está buscando nuevos mecanismos. ¿Y qué es lo que ha hecho al respecto? Ha traído la línea telefónica de manera anónima, que no nos determina quién ha llamado. Y participar a esto no es participar a un acto de corrupción, es evidentemente apoyar esas iniciativas del gobierno. Sí, es lo que también hay que volver a recordar un punto muy interesante, lo que decía el compañero. Ya queremos cambiar de punto. Sí, entonces, por eso vamos a tocar un poquito, 6 años atrás, pues siempre había una sílaba tónica, crisis, pero ¿quién sabía que el jefe del Estado y el hermano mayor hubieran publicado 4.000 pesos en el centro de la crisis? Es decir, la gente publica en crisis y son lo mismo que provocan la crisis, para pantallar y despreciar a los que están sin trabajos. Y fíjate, hace ya no sé si un día o unas horas han vuelto a publicar unos 1.050. Es decir, los que vienen para regañar y vienen para apantallarse. Pero al fin y al cabo hay otros factores que están provocando para que haya un desequilibrio en una sociedad. Sí. Okay. Bueno, gracias por esos aportes. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar actualmente sobre otra situación que está también siendo un problema para el continente africano en cuanto a las relaciones entre África y Occidente. Sobre todo después de la llegada del nuevo presidente Donald Trump, con todas estas sanciones y todo lo demás. Entonces, cada vez más, como que la cosa va apretando cada vez más. Vamos a igualmente escuchar las palabras del político ruso, el presidente Vladimir Putin, que igualmente estaba dirigiendo al presidente francés. Entonces, en base a esto, vamos a ir conversando. Il dit « Je n'ai rien gâté pour la France et je n'ai aucun problème avec la population française. Je n'ai pas colonisé un seul pays africain et je ne le ferai jamais. » Problema con la población francesa. Yo no he colonizado ningún país africano y no lo haré nunca, porque África no es un pueblo, sino un continente que tiene sus propios recursos. Rusia no está en África para sus recursos ni sus riquezas, sino estamos para ayudar a los países africanos a valorar sus recursos y a desarrollar sus economías en todos los ámbitos. Lo esencial es hacer a África salir del dominio occidental. Sois vosotros quienes les calificáis como países más pobres del mundo, pero vosotros no les dejáis dirigir sus países. Lo que os olvidáis es que estamos en el siglo XXI y el neocolonialismo nunca volverá jamás. Así es como el presidente ruso se dirigió al presidente francés, Emmanuel Macron, y es un mensaje demasiado contundente. Me gustaría saber lo que piensan al respecto. Lo que pienso por ese mensaje que ha transmitido el presidente de la Federación Rusa, Excelencia Vladimir Putin, al presidente Excelencia Macron y a su ministro de Defensa, es que para que el africano, este discurso tiene que servir para la recapacitación y la concienciación de todos los africanos en general, para los de la República de Guinea Ecuatorial en particular. Esto vuelve a patentizar que África es el continente más rico del mundo. África es la cuna de las materias primas, porque de ser que África sea el continente más pobre como lo quieren pintar, si no hay esta lucha de intereses. En este sentido, las colonias occidentales han utilizado África
como un campo de aprovechamiento, como un lugar de reserva de las materias primas. Por eso, Rusia, a través de la cooperación África-Rusa, Rusia solamente quiere dar valor a los productos africanos, a las materias primas africanas. Porque cuando las potencias vienen a adquirir nuestros recursos, ya sean maderas, ya sean los hidrocarburos, etcétera, y un sinfín de etcéteras, lo desprecian y los ponen los precios altamente bajos. Y los productos transformados por estas materias primas suben de valor, ya hacen publicidad, grandes marketing, grandes tal, y ya lo ponen grandes precios. Por eso, Rusia quiere proteger a África a nivel económico, enseñando al africano que lo que vendes aquí, de aquí a 2 semanas, lo convertirán en tal y lo comprarás en tal. Solamente la política protectiva de los servicios económicos. Mientras que hemos estado, el país nuestro que nos ocupa más de 200 y pico de años de colonia, y en poco tiempo que ha llevado este país el presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, se ha transformado el país. Y ahora los mensajes vienen incitando al pueblo de atacar a la persona que ha transformado el país, que nos ha quitado de la selva al primer mundo. En este sentido, son luchas de intereses de las potencias. Y el mismo africano tiene que concienciar que, porque de ser que África no sirve, si no hay esta guerra. Porque estos son las dos potencias de Europa, intercambiando discusiones por los intereses de África. Uno ofreciendo como protector de África, porque Rusia no ha colonizado ningún país africano. Y ellos sí que han colonizado casi el 80 y pico % de los países africanos. Y ahora los mismos países que han sido colonizados por esas potencias, ellos mismos han visto, porque el problema que tiene Occidente, que no tiene que reconocer, es que mientras que los africanos han estado en las mismas universidades, mientras que permitieron de que el africano se forme en las mismas universidades que los occidentales, que asistan en las mismas cumbres que los occidentales, y que hagamos la diversificación, así como la globalización mundial. Esto significa que África ya no puede volver a ocupar el puesto que quieren poner a África, porque África ya tiene cabezas pensantes y gentes altamente cualificados. Ahora mismo, para el bien de ambos continentes, ya solo nos vale la correconciliación y trabajar en equipo como hermanos para el engrandecimiento y la protección de la humanidad. Así es. De verdad, ¿qué piensas sobre esto? Sí, muchas gracias, señor Don. Vamos a decir algo. Entonces, lo que veo de el señor Putin, el famoso ruso, yo pienso que tiene aspiraciones como Miguel de Unamuno, que él dijo que por mucho que nosotros podemos padecer en la vida, hay que dar valor a las personas humanas y no los bienes materiales. Es decir, Putin quiere dejar para que el africano tenga valor de lo que tiene y que se olviden que África no es un continente pobre. África es un continente rico por los recursos que tiene en su propio continente. Ahora, lo que veo también de entre nosotros mismos, lo heredamos desde el tiempo de la colonia, cuando Europa dio frente en África. Nos ponen unos nombres que no son nuestros, nos transforman la cultura que no es nuestra, a pesar de que antes de la colonización África ya estaba bien organizada. Había buenos imperios fuertes
que defendían con el enemigo. Pero cuando viene a aparecer el europeo, nos transforman de arriba hasta abajo. Por eso tenemos ese miedo. Lo tenemos todo porque aquí en África se empieza a leer, escribir, las matemáticas, el estudio del universo, la medicina. Sí. Pero cuando regresó a Europa lo transforman de otra manera. Pero nosotros lo tenemos desde la cuna de la humanidad. Pero ¿qué es lo que Occidente quiere hacer? Nos quiere siguiendo pisoteando para que nosotros no tengamos valor. Yo seguí un debate televisivo de un país X, que no puedo mencionar el nombre. Había una parlamentaria que representaba a los inmigrantes africanos en Europa. Él dijo, ahora bien, África ha pasado más de 200 años pisoteándole. Ahora ya hay un momento que todo lo que hemos molestado a los africanos, los europeos tenemos que ayudar a África porque les debemos tanto y demasiado. Por eso dice Sebastián de Lujo, dice, África es pecado de Europa. Muy interesante. Sí, África es pecado de Europa. Es muy interesante. Nilo, hay algo. Yo sí suelo tener muchas veces visiones diferentes respecto a ciertos puntos. Primero, recalcar y señalar que Vladimir Putin está haciendo un discurso político con su homólogo, lo que sea, de Francia. Partiendo desde ahí, no quiero decir con ello que está mintiendo, pero partiendo de que esté haciendo un discurso político, conocemos todos cómo se preparan los discursos políticos. No sé, voy a aterrizar. Ojalá las palabras de Putin estuviesen en la boca de los mismos africanos y no en un papel que se tiene que decir para captar la atención del público. Porque yo considero, así siempre lo he considerado, aparte de los mismos africanos, no hay nadie que puede sentir el dolor, no hay nadie que puede sentirse ofendido por lo que Europa ha hecho al continente africano. Ni el mismo Macron, ni Vladimir Putin, ni ningún otro presidente europeo. Nosotros mismos somos conscientes y tenemos que ser cada vez más conscientes. Por eso lo digo, lamentablemente esas palabras estén saliendo en la boca de Putin. Son palabras que han venido saliendo en boca de nuestros grandes líderes, héroes, los que luchaban con los panafricanistas. Nuestro presidente de la República, etcétera, Leopold Sédar Senghor, el otro, Cheikh Anta Diop, son las palabras que ellos tenían. Y en base a esas palabras luchaban para que África sea un continente cada vez mejor. África es demasiado grande, es la madre África, ¿me entiendes? Entonces, que alguna gente use esas frases motivadoras en discursos políticos, igual desde mi punto de vista, no puedo sentirme tan identificado con él, porque yo entiendo la finalidad que hay detrás de un discurso político. Entiendo. Por eso. Ahora, si el africano tuviera que hacer algo, para usted, ¿qué cree que sería? Entre su discurso, ha dicho algo muy importante, que me gustaría que el africano se diera cuenta de lo importante y de lo grande que es. ¿Entiendes? ¿Qué creo que debe ser el africano? Darse cuenta de lo grande que es y buscar forma de no competir con Europa, centrarse en sí y competir con ellos mismos. Me explico. Por más libros de lengua que yo pueda leer, nunca voy a saber castizar que un español. Así es. Mientras que África pone la competencia suya en Occidente, será difícil que se desarrolle porque todo lo que va a querer hacer lo va a querer ser como Occidente y Occidente no le va a permitir, no le va a dar las materias o los mecanismos para que pueda ser competitivo como él. Así es. Ejemplo palpable lo tengo con Asia. Asia se ha desligado del mundo occidental. Los asiáticos han salido de la nada con su cultura. Viven. Ahora, que Europa no les ponga sus estándares de un país de alto nivel no es problema del asiático, ¿me entiendes? Porque han sabido centrarse en ellos, los recursos que tienen, la potencia que tienen. Los africanos, aquí nació el conocimiento es de África. Sí, yo no estudié mucho, pero todos los libros que voy viendo, los documentos, te das cuenta que la cuna del conocimiento está en África. De eso hay grandes descubrimientos que han hecho los africanos en suelo europeo y han ido en nombres de los europeos. Pero no quiero irme ahí. Lo que quiero hacer ver es que el africano, concreto, el guineano, se tiene que dar cuenta de lo importante que es y no medirse por el europeo para valorarse.
Me siento más ciudadano porque he estudiado en Oxford. Se siente más inteligente porque he estudiado en, yo qué sé, no es porque no he estudiado ahí, pero es simplemente esto. Yo que he estudiado en la UNGE me siento formado igual que uno que ha estudiado en Oxford. Esa debe ser la competencia africana. Buscar forma de crecer con los recursos nuestros, ver cómo podemos salir. Porque si seguimos teniendo la perspectiva de querer tener la infraestructura europea, de querer comer la comida europea y así considerarnos gente de primer mundo, África nunca puede progresar. Es una buena posición, pero es un poco difícil pensar en cómo realizarlo si luego te das cuenta que, por ejemplo, para construir una mejor universidad en África, siempre tendrás que depender de Occidente. O sea, para hacer ciertas investigaciones, siempre tendrás que... porque a lo mejor de alguna u otra forma te falta material, recursos científicos para llevar a cabo ciertas investigaciones. De alguna u otra forma vas a depender de Occidente. Hermano, la cuestión es, ¿quién debe considerar que eso es mejor educación? A eso estoy haciendo alusión. Los que nos dicen cuál es la mejor educación es el europeo. Me acuerdo un problema, lo tuve cuando era más pequeño en el instituto. Cada vez que nos impartían historia de arte, yo no le encontraba sentido. ¿Por qué tengo que ir leyendo esos antiguos autores? Yo hice todo un bachillerato y tuve menos información de la literatura ecuatoguineana y más información de la literatura española. ¿Me entiendes? Ahora, como ciudadano en Guinea, yo me sentía vacío, ¿no? Por eso, actualmente, en mi móvil o en mis instrumentos de música, escucho más Mveroyen, escucho más la historia de Zemedan, porque ellos se han inspirado de esas historias. ¿Me entiendes? Mientras que permitimos que Europa sean los que nos dicen o nos enseñen o nos clasifiquen, no podemos salir adelante. Perdón, no podemos evolucionar. Hubo un discurso político que vi del presidente. ¿Por qué el juicio de los presidentes africanos se tiene que hacer en Europa? Yo soy presidente africano, he gobernado un país africano. Ahora, para juzgarme, ¿por qué se me tiene que juzgar en La Haya, por ejemplo? Nosotros mismos, como continente africano, podemos implementar esto y hacerlo desde aquí. Pero como no hay espíritu patriótico, el panafricanismo mayoritariamente se murió en los últimos años. Por eso todos los africanos no están involucrados a esa idea. Tanto que cuando tú quieres implementarlo, otro es occidental y eso no puede funcionar. ¿Y qué te parece en este caso el hecho de que los africanos estén saliendo de África para emigrarse a Europa? La emigración... Si es que nuestra intención es hacer África grande. Para que África sea grande, mayoritariamente no podemos hacerlo del día a la mañana. Es un proceso de años, estoy hablando, pero el tema de la inmigración no solo afecta a África, el tema de la inmigración es un tema universal. Ahora, no quiero hablarlo como de raza, no quiero hablar del tema de la inmigración por raza, yo te quiero hablar de la inmigración por condición social. De la misma manera que el latino se emigra a América, el guineano se emigra a España, el español se emigra a Inglaterra. Es un problema social. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el plan para evitar esto? Sería mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Me entiendes? Guinea, yo puedo presumir que Guinea está en eso. Está mejorando porque el número de inmigración que teníamos en la oleada de los de Gabón y demás, yo creo que era muy superior al que tenemos ahora. Perdonen si me equivoco, pero según lo que veo, así lo veo, porque las condiciones de vida se están mejorando. Eso es lo que tiene que ser el mismo continente africano. Bueno, vamos a ir cerrando. Rubén, ¿qué cosa? Sí, quiero volver a argumentar un dato ahí. Cuando recordamos al famoso panafricanista, Leopoldo Sédar Senghor, él aludía a una situación diciendo que por mucho que el africano, ya hemos salido de la colonia, ahora ya hemos logrado las independencias. Ahora bien, por mucho que un africano vaya a estudiar en la Universidad de Oxford, de no sé qué, que no se olvide de sus valores. Porque con nosotros, con todos los valores africanos, nuestra cultura, hacemos una referencia diferencial al europeo. Es decir, si soy doctor en Derecho, un ejemplo, o máster en Economía, hacemos una competencia haciendo que cuando el blanco vuelva, me encuentre para que estoy preparado. Pero que nadie olvide que somos africanos, porque es lo que nos identifica. Ahora, lo que quiero saber sobre este dicho, que estamos tomando más del tiempo habilitado para el espacio del programa. Yo lo que quiero saber sobre este punto, ¿no creen que
por ejemplo, el dicho ese de Leopoldo, ¿no cree que el hecho de que nosotros seamos adoctrinados a través de la cultura occidental, esto es de alguna u otra forma eliminar la nuestra? Porque ¿cómo puedo ser educado en Occidente y seguir manteniendo los valores africanos? Esto se suele decir que no hay una cultura que es grande y la otra es menos. Todas las culturas son equitativas, pero cuando usted desprecia lo que usted tiene, la otra cultura te viene encima. Por eso se suele decir que la historia es la maestra de la vida, luz de la verdad y testigo de los tiempos. Todo lo que nosotros tuvimos sigue apareciendo porque nosotros no queremos dar valor a lo que es nuestro y queremos acaparar una vida que no es nuestra, que al fin y al cabo no seremos europeos. La verdad, lo que acaba de decir el compañero acerca de este fenómeno, la palabra ahora. Sí, el problema no es que permanezcamos siendo de África. No hay que encerrar el mundo. Dios ha creado el mundo abierto para todos los habitantes de este mundo. Sí. En ese sentido, lo que dice Rubén es que la cultura de los elefantes no es superior a la cultura de las hormigas. Justamente. En ese sentido, lo que tratamos aquí es la lucha de intereses para que todas las naciones se unan, porque nadie puede vivir solo, ya sea en la familia como en las comunidades, así como en los estados. Por eso se crean las cooperaciones. Por eso los gobiernos firman acuerdos de cooperación entre países para ayudar a la ciudadanía, para enriquecer. Lo que exige África es que se respete a África, así como sus recursos, y no minimizar nuestros recursos. Ahora mismo el franco CFA son la moneda más despreciadas. Pero ¿quién tiene que valorar esto? A través de los consensos de las potencias, para ver que todos formamos partes y todos nos dependemos de todos. Es decir, para este caso, entonces, primeramente tendríamos que dejar el franco CFA. El compañero está intentando, está explicando un término sobre lo que es no me ha querido dejar para que desarrolle la globalización. Yo creo que está en lo mismo. Existe lo que ya es la globalización. En un mundo global ya no puedes eximirte de una determinada cultura al 100%. La cuestión aquí es saber que esta es la cultura europea, así hacen ellos, y así nosotros lo hacemos. Y entre esos dos, ver cómo quitar algo nuevo, pero que sea fructífero para tu población. Ejemplo por ejemplo, puedo coger un ejemplo rápido de los casamientos africanos, ¿vale? Actualmente la inculturación, la globalización en Guinea se registra mucho los casamientos con prototipo nigeriano. Guinea tiene su manera de hacer lo que es el casamiento FAR. ¿Me entiendes? Ahora, cuando abrazamos lo que es nigeriano y se nos olvida las prácticas tradicionales nuestras, de lo que es el casamiento, estamos mermando nuestra identidad y esto es una desventaja. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Mirar cómo lo hacemos. Y por globalización igual podemos coger, digamos, la vestimenta de ellos y fusionarlo con lo que tenemos. Si digo Nigeria, hago la misma alusión a Europa. ¿Me entiendes? Hemos estudiado, hay gente, hermanos nuestros, que han estudiado en Europa, ya conocen bastante la informática, ya conocen bastante tal. Pero mira, África también tiene sus mecanismos, tiene su tecnología. ¿Dónde se aprende? La cuestión, no es que no se aprende, se transmite. ¿Me entiendes? ¿Cuándo? Se transmite. Ese es el ahí es donde tenemos que investigar los africanos cómo transmitir y cómo dejar esto tiene que ser el proyecto. Esto tiene que ser el proyecto de África para todas las para todos los sectores. El africano te dará una enfermedad a distancia, igual que tú envías una imagen por Bluetooth al móvil. ¿Cómo pasa esa imagen de ese móvil a este móvil? Igual que el africano dice que te han embrujado, te quita el embrujamiento. Ya está. Eso se tiene que estudiar. En pocas palabras. Bueno, señores, de verdad no podemos acaparar más tiempo del que tenemos. Les doy las gracias, de verdad, por venir, por participar y por toda esa información. Yo estoy seguro que el tema ese último tema, lo vamos a ampliar en algún capítulo próximo, porque es muy importante
yo creo que son cosas en las que nosotros debemos seguir trabajando para la concienciación de nuestra población y la población africana en general. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, hermano. Pues bueno, audiencia, ha sido un placer estar con todos vosotros en la jornada de hoy. Les dejamos con la programación de Azonga Televisión. Les esperamos la próxima temporada. Adiós.